El último episodio de la serie ADM Farah terminó cuando Ali Ghalib le pidió a Tahir que matara al superintendente jefe Mehmet. También en el último episodio, Tahir y Farah decidieron casarse para que Farah pudiera obtener la ciudadanía. El nuevo episodio comenzó con Farah soñando con Tahir. En el sueño, Farah y Tahir se convirtieron en una familia y fueron muy felices. Cuando Farah abrió los ojos, se despertó feliz por el día, pero no pudo hacer que admitiera que tenía sentimientos por Tahir. En este momento, Tahir llegó a la puerta, vestido con su traje, listo para la boda. Farah se sorprendió al ver a Tahir en un traje y estaba enojada con Tahir porque era tan elegante. Después de todo, este era un matrimonio en papel. Tahir esperó a Farah en la puerta. Farah se puso su ropa normal y se acercó a Tahir. Los dos salieron juntos de la casa. Tahir comenzó a burlarse de ella porque era muy elegante. Tahir no pudo soportar las burlas de Farah por más tiempo y la llevó a una tienda de vestidos de novia. Tahir dijo, ya que me he vuelto como el novio, debes ser como la novia y daremos el derecho a este matrimonio. A Farah le gustaba un vestido de novia para sí misma y lo usaba. Tahir estaba fascinada por esta belleza. Los dos fueron a la casa de Ali Ghalib donde se celebraría la ceremonia de la boda. Ali Ghalib agarró a Tahir por el brazo, lo apartó y le recordó una vez más que tenía que matar al inspector jefe Mehmet. Tahir no aceptó esta tarea al principio, pero para estar contento con Farah, aceptó la fea oferta de Ali Ghalib. La cara sonriente de Tahir cayó de repente. Farah notó la situación. Le preguntó a Tahir, ¿qué orden recibiste de tu mayor? ¿Te amenazó conmigo otra vez? Viniste aquí riendo, pero ahora 1000 pedazos han caído de tu cara. ¿Qué está pasando, Tahir? ¿Te pidió que mataras a alguien? Preguntó. Tahir no respondió a ninguna de estas preguntas. Gonul y su madre vinieron a la boda de Farah en Perian. Gonul se encontró con Khan dentro de la casa. No podía entender la boda de Farah con Tahir en las casas de estas personas asesinas. En Perian, conoció a Vera, a quien su esposo Oren solía amar. Una gran discusión estalló entre las dos mujeres. La ceremonia de la boda ha comenzado. En el último episodio, Ali Ghalib amenazó al inspector jefe retirado Oren con ir a su casa. Oren no fue aplastado bajo esta amenaza y envió a sus hombres a la casa de Ali Ghalib y lo intimidó. Cuando comenzó la ceremonia de la boda, los hombres de Oren abrieron fuego contra la casa. Ali Ghalib y Tahir no podían entender lo que había sucedido o quién lo había hecho. Todos apenas sobrevivieron. Las mujeres de la casa estaban en la habitación segura, no había un solo Gonul. A toda prisa, todos buscaron a Gonul y lo encontraron. Tan pronto como Gonul vio a Farah, ella le pidió una cuenta, ¿sabías que estas personas son asesinos, que mataron a su amigo Farah lloró y le dijo a Gonul que estaba triste y que quería decírselo, pero no podía hacerlo. Pero Gonul no quería entender a Farah y escucharla. Gonul se fue de casa con su madre. Cuando las cosas se calmaron, Tahir dejó a Farah en casa. En este momento, Gonul salía de la casa y se dirigía a la casa de su hermano Mehmet. Farah y Gonul se encontraron en la puerta. Gonul le gritó a Farah frente a la puerta. Farah entró en la casa llorando, le dijo a su hijo que no había matrimonio y le dijo, no acepté casarme porque no estabas conmigo. Era de noche. Mientras Mehmet comía en el restaurante del comisario, Tahir se acercó a él, se sentó a la mesa, puso su arma debajo de la mesa y apuntó con su cañón a Mehmet. Estaba esperando el momento adecuado, pero no sucedió. Cuando Tahir no habló, Mehmet terminó su comida y se levantó de la mesa. Tahir siguió a Mehmet por las calles desiertas, no había nadie en la calle. Tahir sacó su arma y apuntó a Mehmet. Tahir estaba esperando en su auto frente a la casa de Farah. Tahir no mató a Mehmet, lo dejó en su casa para descansar. Farah vio a Tahir a través de la ventana y corrió a su lado. Se subió al auto de Tahir y dijo, ¿mataste a alguien, no? ¿Has llevado a cabo la orden de Ali Ghalib? ¡Qué vergüenza! Sin embargo, vi primavera en sus ojos. Te vi en mi sueño esta mañana. Cociné para ti, estábamos felices. Me atrajiste hacia ti, querías besarme. Cuando desperté, mi cara estaba sonriendo. Creí en ti, serías el padre de Karimsa. Pero siempre te quedarás en invierno. Tahir sonrió y preguntó, ¿realmente me creíste? Farah dijo que sí, te creí. No maté a nadie, dijo Tahir con una sonrisa. Farah dijo, de verdad, y estaba encantada. Tahir besó la mejilla de Farah. Farah estaba avergonzado y corrió a casa. A la mañana siguiente, Tahir llamó a Farah y le dijo, estamos en la puerta. Tengo a nuestros hijos y al oficiante de bodas conmigo. Farah y Tahir felizmente rompieron sus nupcias en casa. Tahir invitó a Farah y a su hijo a cenar a casa. Cuando Tahir salió de la casa, Farah se preparó apresuradamente y salió de la casa. Farah se acercó a la esposa de Ghalib, Vera. Farah le dijo a Vera, Tahir es ahora mi esposo y el padre de Karimsa. Tu esposo le dio a Tahir la orden de matar a alguien. Me has garantizado mi felicidad. Si Tahir se convierte en un asesino, yo no puedo ser feliz, y si no lo soy, tú no puedes ser feliz. Le digo a la policía lo que vi sobre Khan. Detengan a Ali Ghalib, y se fue.
El sobrino de Ali Galip, un abogado al que también le gustaba Mehmet, escuchó todo esto e inmediatamente llamó a Mehmet y le dijo: Tahir no te visitó en vano anoche, quería matarte. Mehmet se volvió loco de ira. Desde que se quedó en la casa de Mehmet en Gonul, examinó todos los documentos relacionados con el asesinato. Se entendió por los documentos que Kaan no era el asesino. Es por eso que Gonul se reunió con Kaan y le dijo que no era un asesino. Mehmet también llegó a la casa de Tahir con ira. Cuando vio a Tahir Mehmet, que estaba preparando comida para Farah y Kerima, se sintió abrumado. Dijo Mehmet: Tahir, viniste a matarme anoche. Aquí estoy, mátame. Tahir dijo: nadie disparó un arma contra nadie, ¿verdad? No encuentres tus problemas en mí, sal de mi casa. Mehmet seguía gritándole a Tahir, tratando de provocarlo. Finalmente, cuando Mehmet llamó a Tahir un demonio noble, Tahir disparó a Mehmet. La serie volvió al pasado. Oran y Vera habían huido de Ali Galip en su juventud y se habían refugiado con la familia de Mehmet. Ali Galip encontró a Oran y Vera, masacró a la familia de Mehmet y disparó al pecho de Oran en 2 lugares. Justo cuando Ali Galip y Vera salían de la casa, se escuchó el sonido de un bebé llorando. Ese bebé era Tahir. Ali Galip y Vera criaron a este bebé ellos mismos. En otras palabras, Tahir y Mehmet eran hermanos. Así es como el episodio 8 hizo su final.